Buenos días, hermanos y amigos. Hoy día domingo vamos a participar todos juntos de nuestro culto virtual que presenta a la comunidad cristiana Jesús Vive de Chimbote a nuestro Señor Jesucristo. De iglesia que pastorea el pastor Víctor Castro Quesada, desde esta ciudad, que fue considerada en el siglo XX la más importante del mundo por la actividad pesquera que desarrollaba. Siendo hoy uno de los puertos importantes de pesca en nuestro país, queremos hacerle llegar a todos nuestros hermanos en Cristo, a los amigos invitados a esta reunión de celebración que tenemos hoy día. Gracias a Dios y al Espíritu Santo que podemos hoy usar estas redes sociales que nos permiten unirnos y de esta manera juntos poder dar esa expresión, esa alabanza, esa gratitud al Señor, al Dios de los cielos. Podemos nosotros todos colaborar con el mensaje que trae la palabra de Dios e invitar a nuestros amigos, conectarlos a los familiares, compañeros de estudio que podamos tener a través de estas plataformas sociales, el Instagram, el WhatsApp, el Messenger, el Facebook. Y de esta manera también estamos trabajando en el mensaje que Jesús le dio a los discípulos cuando les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, en el libro del Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Te expresamos desde aquí, de esta ciudad de Chimbote, una bienvenida a todos los hermanos que se encuentran en la región de Ancash, del Santa, Chimbote, Nuevo Chimbote, Moro, Casma, Huaraz, Callejón de Conchucos, igualmente a los hermanos que se encuentran en la región de Lambayeque, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, y en el norte, Piura, Catacao, Sechura, Talara, Paita, igualmente en la región de La Libertad, en Guadalupe, en Ciudad de Dios, en Paiján, en Chocope, en Trujillo y en Chao. Cariñosos saludos para todos ustedes, amados hermanos, allá en el norte de nuestro país, igualmente a los que se encuentran al sur de Chimbote, es decir, Lima, la Grande, en Los Olivos, San Martín de Porras, Pueblo Libre, Magdalena, Puente Piedra, San Juan del Lurigancho y Surco. Y en la región Callao tenemos pues La Perla y Ventanilla. Saludos a todos los hermanos que se encuentran en el extranjero, fuera de las fronteras de nuestra tierra peruana. Están en Santiago, en Chile, en La Paz, en Bolivia, en Buenos Aires, Mar del Plata, en Argentina, en Los Ángeles, Nueva York, Nueva Jersey, en Washington, en Estados Unidos, en el estado de Tlaxcala, en México, en Barcelona, en España, en Nassau, Suiza, y en Estocolmo, Suecia. Amén. Es un día hermoso, caluroso, el clima está cambiando y la ciudad de Chimbote se ve más bonita. Gracias al Señor. Vamos a meditar en un texto de la palabra de Dios y con nuestro lema, Biblia a las manos. Busquemos en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Primera de Samuel. Acá encontramos la oración que Ana hizo a Dios. Una oración hermosa, una oración de entrega, una oración de alabanza a Dios, de reconocimiento al omnipotente Dios, al Rey de la Gloria. Y Ana empieza diciendo así, expresándole a Dios de todo su corazón: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Preciosa oración de alabanza y de gratitud al Dios de los cielos.
Qué importante es reconocer al Dios verdadero, al omnipotente Dios, al Dios de Israel, al todopoderoso Dios. Qué importante es reconocerle, darle la gloria a Dios, darle la alabanza a Él. Toda la gratitud, expresarle al Señor, porque de Él son todas las cosas. Y eso es lo que está haciendo Ana después de haber sido ella bendecida por Dios, de haber sido escuchada por el Señor y de haberle otorgado en su gracia a Dios lo que Ana le pedía. Ana, después de haber entregado a Dios lo que Dios le había dado, que era su hijo, y de presentárselo y entregárselo a Dios, ahora ella expresa: mi corazón se regocija en Jehová. Mi corazón se regocija en Jehová. Mi corazón también, mi corazón del hermano Carlos se regocija en Jehová. Me regocijo en Jehová. Debemos regocijarnos en Jehová. El apóstol Pablo estaba preso, en cárcel, pero él escribía: regocijaos, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Es que no dependía de las circunstancias externas que él estaba viviendo. Y Ana tampoco. Ana había sido atribulada por mucho tiempo porque era estéril. Sin embargo, después de tiempo de tribulación, Dios le otorgó lo que Ana le había pedido. Qué importante es esperar en Dios para regocijarse en el Señor. Regocijarse en Él, en Dios, en la persona de Dios, en nuestro Dios. Y también dice: mi poder se exalta en Jehová. Más adelante dice en este mismo capítulo 2 que nadie será fuerte por su propia fuerza. Bendito y alabado sea el Señor. Mi fuerza es de Jehová. La fuerza que tengo es de Dios. Que tu fuerza, amado hermano, en este día sea la de Dios. La carne es débil, la carne flaquea y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y eso es lo que hizo Ana. Sacó fuerzas que le dio Dios para alumbrar un niño. Por eso ella puede confesar y decirlo: mi poder se exalta en Jehová. El Dios de la batalla es el que pelea por nosotros. Hoy tenemos que nosotros poner nuestra atención, nuestros oídos en atender la palabra de Dios y en ceñir, como dice, nuestros muslos de valentía con la palabra escrita. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. El esperar en Dios, en esperar la salvación de Dios, porque de Él pertenece la salvación. Él nos salva de nuestros enemigos. Él los hace huir. Temores, ¿tiene usted temores? ¿Tiene usted incertidumbres? Entrégueles al Señor en esta mañana. Entreguémosle toda duda para alabarle al Señor y cantarle con gozo, con alegría, con libertad. Amén, hermano. Hermana, alegrémonos, regocijémonos en el Señor, en Jehová. No en las cosas materiales, no en las cosas que se ven, sino en Jehová, en su salvación. Poderosa salvación. Él está con nosotros. Amén. Vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias te damos. Nuestro poder se exalta en ti, Señor. Nuestra fuerza viene de ti. Somos fuertes porque tú eres fuerte, Señor. Gracias, Padre. La salvación te pertenece a ti, Señor. Nos regocijamos en ti, Señor. Aleluya, Padre. Nos regocijamos
en el Señor. Amados hermanos, en esta mañana acantemos al Señor, alabemos. Estamos de fiesta porque el Señor está con su pueblo, con sus hijos. Él es fiel y verdadero. Vamos a cantarle al Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubre la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente,
levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Te adoramos, Señor, te adoramos en esta tarde, en esta mañana, a ti, Señor de los cielos. Adoramos de todo nuestro corazón tu santo nombre. Para nosotros tú eres lo más precioso, lo más hermoso que nos ha tocado en esta existencia, conocerte, Señor. Recibe la adoración, recibe nuestra adoración. Te adoro a ti, Señor, te adoro, amado Jesús. Bendito sea tu nombre. Cantemos, amados hermanos, en esta mañana a Cristo, adorémosle al Señor. Vamos juntos a expresar en este momento tan especial, tan hermoso, que tenemos de estar delante de Dios alabando su nombre. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti.
seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme sumérgenos, Señor, en el río de tu espíritu, con tu presencia, con tu poder, Señor, adoramos. llénanos, Señor, Llénanos. llena nuestras vidas de ti. Te adoramos, Dios, te adoramos, te exaltamos, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz
sufrió, por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias. Gracias por ese favor que nos has dado hoy día de estar delante de ti juntos. Gracias a Dios, amados hermanos. Es el favor de Dios, la gracia de Dios que nos permite reunirnos de esta forma, virtualmente, y alabar su nombre. Gracias a Dios. Amén. Amén. Vamos entonces a continuar con esa misma actitud de reverencia y de adoración para recibir la palabra del Señor. Y vamos a darle la bienvenida al pastor de la iglesia, el pastor Víctor Castro Quesada, al cual lo saludamos desde aquí. Bienvenido, pastor Víctor. Entonces ahora vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, ya hemos alabado a Dios, entonces ahora toca reflexionar en nuestra vida, y en eso nos ayuda mucho la Sagrada Escritura. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, el capítulo 18, los versículos que van del 9 al 14. Lucas, capítulo 18, del versículo 9 al 14. Bien, si tiene ahí su Biblia, busque la cita. Acostumbrémonos a buscar la cita bíblica. Si tiene también su celular, bueno, no me molesto si ahí va a leer la Biblia. Si va a chatear, ahí sí no. Pero si va a leer la Biblia en el celular, está bien, si es que no tiene una Biblia en lo físico. Entonces vamos a leer Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Dice la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una vez más leemos la parte final de este pasaje. Dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola que hemos leído, Jesús la dirige a un grupo especial de personas. ¿Quiénes son? Aquella gente a quien el Señor les dedica esta historia. Él mismo lo declara en el versículo 9. Esta historia que va a continuación a contar, Jesús dice que es para unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Entonces vea, estas palabras que vamos a estudiar a continuación son especialmente para esta clase de personas, que espero que usted no sea una de ellas. ¿Quiénes? Aquellas que confían en sí mismos como justos. ¿Quiénes son aquellas personas que confían en sí mismas como justas? Son todas aquellas que tienen un concepto demasiado alto de su espiritualidad o vida moral, de tal manera que se consideran muy justas. No sé si alguna vez he chocado con esa clase de gente que se cree muy buena, que se cree que no comete errores, sino que es casi perfecto. Hay personas así que tienen un concepto muy equivocado de sus personas, que le llevan a confiar erróneamente en su propia justicia. Como veremos, eso es garrafal cuando lo hacemos delante de Dios. Amén. También el Señor dice que esta historia la dirige a aquellos que menosprecian a los demás. Y esto tiene sentido, porque usted sabe que el orgullo de la gente les lleva a juzgar a los demás. Las personas, cuando se creen intachables, tienden a ser muy críticas y hablan muy mal de sus semejantes, mostrando cierto menosprecio hacia tales personas. Entonces, si hay alguien así, excelente, que examinemos esta parábola. Amén. Y si no, igualmente nos va a ayudar. Ahora, para ilustrar sus palabras, para graficar lo que él está diciendo, el Señor escoge un ejemplo de alguien que calza con lo que acaba de decir, de alguien que es
autosuficiente, de alguien que confía excesivamente en su justicia personal y menosprecia a sus semejantes. ¿Cuál es ese ejemplo que el Señor va a considerar a continuación? Uno que es tomado de su misma sociedad. Usted sabe que Jesús era judío. Y como judío vivió en una ciudad, vivió en una nación, fue parte de un pueblo que nosotros llamamos el pueblo judío. Entonces, dentro de la sociedad judía, habían unos personajes que se llamaban fariseos. Seguro que usted habrá escuchado hablar de los fariseos. Los fariseos en los evangelios se presentan de una manera muy negativa. Los fariseos eran los enemigos de Jesús. Sin embargo, dentro de la sociedad judía, eran personas muy respetables. ¿Por qué? Porque mostraban, al menos así era ante el público, ante la gente, una conducta intachable. Si podemos hablar de la moral de los fariseos, podemos decir que ellos tenían una moral muy alta, porque eran personas justas, al menos así se mostraban, honestas, que no cometían graves faltas ante la ley. Eso eran los fariseos. Los fariseos además eran personas muy religiosas. Eran un grupo de personas que habían consagrado su vida al cumplimiento de la ley de Dios. Ellos vivían para estudiar la palabra de Dios y ponerla por obra. Por eso que se separaban de la gente para empezar a practicar las demandas que encontramos en los mandamientos de Dios. Entonces, los fariseos eran también personas muy religiosas. No solo moralmente admirables, sino también mostraban un celo por las cosas de Dios muy grande, como vamos a ver a continuación. Sin embargo, los fariseos tenían un problema. ¿Cuál era ese problema? Su orgullo. Amén. Su orgullo era tan grande que se sentían las personas más buenas que habían en la tierra. Entonces, el fariseo era una persona muy santa. Y por consiguiente, se sentía así. Se sentía muy justo, muy santo. Y no solo eso, sino que ello lo llevaba a despreciar a los demás, a aquellos que no eran de su clase. Todo aquel que no era fariseo era rechazado por este grupo de religiosos. Entre ellos, por ejemplo, estaban los publicanos, que eran el extremo opuesto a los fariseos. Si los fariseos eran muy respetables dentro de la nación de Israel, ¿cómo creen que eran los publicanos? Si le he dicho que eran todo lo opuesto, los publicanos eran la otra cara de la moneda, eran el extremo opuesto. Dentro de la sociedad judía, los más despreciables eran los publicanos. A los publicanos se les tenía por ladrones y traidores. ¿Por qué? Por
el oficio que desempeñaban. Ellos eran recaudadores de impuestos. Eso es lo que significa la palabra publicano. Aquí hay que explicar su significado, porque para nosotros es extraña. Es muy desconocida esta palabra. Pero ¿qué es un publicano? Un publicano es o era un recaudador de impuestos, alguien que recaudaba impuestos para Roma. Ahora, en ese tiempo, el Imperio Romano les establecía a los publicanos una cuota fija, de acuerdo a la población donde ellos iban a recaudar impuestos. Ya los romanos habían hecho su cálculo de cuánto tal ciudad, cuánto tal región podía tributar para Roma. Entonces, esa cuota, los romanos se la fijaban a los fariseos. Ellos tenían que dar esa cantidad de dinero a las autoridades romanas. Y si había un excedente, ese excedente, ¿para quién era? Para el publicano. Amén. Si habían habido ingresos de más, entonces Roma reconocía que esa recaudación excedente era ¿para quiénes? Para los publicanos. Como no había un control muy estricto en ese tiempo de parte de las autoridades romanas, esto, como usted se puede imaginar, se prestó para muchos abusos. El oficio de publicano fue utilizado por gente muy codiciosa para explotar al pueblo, haciéndoles cobros excesivos. Entonces los publicanos se aprovechaban de la gente, exigiéndoles tributos muy altos. ¿Por qué? Porque todo ese excedente que ellos recaudaban iba para su bolsillo. Así es como los publicanos empezaron a enriquecerse. Entonces, ante este proceder, usted ya se puede imaginar, los judíos actuaron de manera muy negativa. Ellos odiaban, aborrecían, rechazaban a los publicanos. Nadie se quería juntar con los publicanos, porque eran extorsionadores, estafadores, abusivos, explotadores. Nos cobran de más, se aprovechan de su posición para explotarnos. Entonces, ese era el concepto dentro del pueblo judío de un publicano. Era la escoria de la sociedad. No quiero hacer comparaciones en el presente, pero hoy, el día de hoy, ¿cuál será la escoria de nuestra sociedad? ¿Quiénes serán esas personas con quienes nadie se quiere juntar? Porque son de mal vivir. Porque roban. Porque estafan. Porque actúan de una manera abusiva. Así eran los publicanos. Mientras los fariseos eran muy estimados para el pueblo judío, los publicanos eran muy menospreciados. Por eso que el Señor en esta parábola o en esta historia toma como ejemplo primero a un hombre que está lleno de orgullo y por otro lado a un hombre que es menospreciado dentro de su sociedad. Amén. Nosotros veamos lo que dice. En el verso 10, Jesús empieza a contar la siguiente historia y dice que 2 hombres subieron al templo a orar. Esto, hermanos, era algo muy común dentro de la nación judía. La gente iba al templo que estaba en la ciudad de Jerusalén para ahí hacer sus oraciones al Señor. ¿Por qué? Porque ellos tenían la idea de que orando dentro de un recinto sagrado,
sus oraciones serían más efectivas. Dios les iba a escuchar. Dios les iba a responder si ellos oran en el templo. Por eso que mucha gente solía ir al templo para hacer sus oraciones. Y entre ellos, obviamente, los fariseos no podían faltar. Por eso dice el Señor, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Ya le dije que el fariseo era muy religioso. Que el fariseo se esmeraba por cumplir con las tradiciones religiosas de su pueblo. Por eso que encontrar fariseos dentro del templo era lo más común. Amén. ¿Quiénes eran los más asiduos asistentes al templo? Los fariseos. Amén. Por eso que esto no es de extrañar cuando el Señor dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Por supuesto. No puede faltar un fariseo. Pero el otro, un publicano. El otro, publicano. Y aquí, hermanos, sí, uno se extraña de que hay un publicano que va al templo a orar. Porque ya le dije, ¿qué les interesa a los publicanos? ¿Dios o el dinero? ¿La plata o Cristo? Ellos eran hombres codiciosos. A ellos lo que les interesaba era hacer dinero y no tenían escrúpulos para conseguirlo. Se aprovechaban de todo el mundo. Una persona así, piense usted, ¿será asiduo participante de un recinto religioso? ¿Quiénes creen que vendrán más a los cultos religiosos? Por eso que es un poco raro, ¿no? Ver que un publicano va a orar al templo. Entonces uno se pregunta, ¿pero y por qué? O sea, ¿qué lo motivó para que este hombre tan injusto se interese por las cosas de Dios? Hay personas así que quizás nunca pisarían un culto cristiano. Pero a veces los problemas, hermanos, nos empujan a buscar a Dios. Así seamos de los peores. En esta pandemia, ese quizás es el lado positivo. ¿Cuánta gente no se aferró a Dios? En medio de su angustia, en medio de su necesidad. Quizás muchas de esas personas nunca hubieran ido o nunca se hubieran interesado en escuchar la palabra de Dios, porque vivían completamente alejadas de Él. Así era este fariseo. Sin embargo, ahora le vemos buscando a Dios y está en el templo. ¿Qué está haciendo en el templo? ¿O qué va a hacer al templo? A orar. ¿Cuántos han venido a orar? Creo que todos los que estamos aquí hemos venido a buscar a Dios. Realmente ese es mi deseo. Que su necesidad de Dios le haya traído. A algunos hermanos, cuando anunciamos que íbamos a abrir los cultos presenciales, decían, sí, lo necesitamos. Bueno, otros no se pronunciaron, ¿no? Pero habían personas que decían que sí, porque sentían la necesidad de volverse
a reunir de esta manera. Entonces, muchas veces las situaciones que atravesamos, las cuales quizás son muy dolorosas, nos llevan a buscar a Dios, porque de otra manera no nos movemos. Amén. Ahora vemos acá a un publicano. Dice el Señor que 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. A continuación, el Señor nos cuenta cómo fue la oración de cada uno de ellos. Y primero, nos habla de la oración del fariseo. Vamos a ver cómo oraba el fariseo. Y es como nunca nosotros debemos de orar, si es que queremos recibir la gracia de Dios. Y dice acá en el verso 11, el fariseo puesto en pie. ¿Cómo oraba el fariseo? De pie. Lo cual no es tampoco de extrañar, porque esa era la costumbre entre los judíos. Ellos solían orar de pie, con las manos levantadas y los ojos elevándolos al cielo. Esa era la manera judía de orar. Y así empezó a orar este fariseo puesto en pie. Oraba consigo mismo de esta manera, dice el Señor. Dios, te doy gracias. Así empieza la oración del fariseo. Pregunto, ¿esta manera de empezar a orar es correcta o incorrecta? Es correcta. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones deben ser dirigidas al Señor. Hasta aquí, aparentemente, nada está mal en la oración de este fariseo. ¿Por qué? Porque se dirige a Dios y le da las gracias. Reconoce que hay un Dios que nos sostiene, que nos bendice. Sin embargo, a continuación, sus palabras empiezan a cambiar. Y entonces dice lo siguiente: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Aquí ya la cosa no está tan bien, porque él con sus palabras se empieza a elevar, se empieza a enaltecer, a ponerse sobre los demás, porque le dice: Señor Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. Yo soy bueno, yo soy justo. Los demás no sirven. Los demás son injustos. Y los empieza a catalogar: ladrones, injustos, adúlteros. ¿Es cierto eso? Obviamente sí, hermanos. El ser humano que vive alejado de Dios es lo que este hombre está expresando. Sin embargo, esa no es la actitud correcta con la que se debe de orar. Nunca debemos sobrevalorarnos al momento de orar. Nunca debemos sobreestimarnos al momento de estar en oración con Dios y ponernos sobre nuestros hermanos y ponernos sobre nuestros semejantes. Porque ¿eso qué es? Eso es orgullo. Eso es confiar en nuestra propia justicia. Eso es creerse la perfección del universo. Y usted sabe que no hay ningún hombre perfecto, ninguna mujer perfecta.
Puede haber alguien que es muy bueno. Sin embargo, no es sin pecado. Tiene malas decisiones. Hace cosas indebidas. Porque la Escritura dice que no hay justo ni aun uno. Así que si alguien se cree fariseo, si alguien se cree muy justo en sí mismo, yo le digo en esta noche que no se engañe. Esa es una actitud de orgullo. Eso es tratar de ponerse por sobre los demás, como hizo este fariseo. Todos somos pecadores. Todos necesitamos el perdón de Dios. Todos necesitamos venir a Cristo, ser salvos. Y si no reconocemos nuestra necesidad de salvación y adoptamos una actitud orgullosa, colocándonos sobre los demás, como si nosotros fuéramos mejores, cuando no es así, entonces vamos por mal camino. Aquí el fariseo ya está mal ya, esta oración es incorrecta. Y para ahondar el problema, mientras el fariseo está orando, de repente se da cuenta que hay un publicano. Como que hoy estuviéramos aquí y quizás mientras oramos, vemos por ahí, bueno, no hay nadie acá, ¿no? A un pandillero. O alguien que sabemos que anda en malos pasos. ¿Cuál sería nuestra actitud? La actitud de este fariseo fue de desprecio. Cuando vio al publicano, a ese estafador, a ese ladrón, inmediatamente lo menospreció. Y dijo: Señor, te doy gracias porque ni aún como este publicano soy. Y entonces empezó a mencionar todas las cosas buenas que él hacía. Y vea, es admirable este hombre. Vea usted su religiosidad. Yo creo que él nos gana. Yo pienso que aquí no hay nadie que le llegue al talón a este fariseo. Porque dice en el verso 12, ayuno 2 veces a la semana. ¿Hay alguien aquí que ayuna 2 veces por semana? ¿Ya ve? O sea, si de religiosidad se trata, ya estamos por debajo del fariseo. Hoy para nosotros un fariseo sería lo máximo. Hermano, tú ayunas 2 veces por semana. ¡Wow! Eres un campeón. Porque hay gente que así le gusta estar diciendo las cosas buenas que hace para recibir alabanza de los demás. Y dice: yo el otro día ayunado 5 días. He estado en ayuno de 10 días. La vez pasada hice vigilia. Estuvo poderosa la vigilia. Hablamos en lenguas, profetizamos. Quieren impactar. Quieren llamar la atención de los demás para que la gente los sobreestime. Así eran los fariseos. Pero este realmente ayunaba 2 veces por semana, aunque la ley no le exigía. La ley de Dios, así está en el Antiguo Testamento, pedía al pueblo de Israel que ayunara, ¿saben cuántas veces al año? 1 vez. El día de la expiación, que era en el mes de octubre. Ese día los israelitas tenían que ayunar y confesar sus pecados. Pero es
este fariseo era un campeón en su religiosidad, que no solo ayunaba conforme a la ley de Moisés, sino que se excedía, ayunando 2 veces por semana. Multiplique al año, ¿cuántas veces son? 104 veces, ya lo multipliqué. Por eso le digo, es un campeón. Porque se excedía a lo que la ley de Dios le demandaba. Y luego dice, doy diezmo de todo lo que gano. La ley de Moisés especificaba que se tenía que diezmar del trabajo, de la tierra, del ganado. Ahí usted lo puede leer, ¿no? De qué se debía de diezmar. Pero este fariseo era un campeón, porque dice, yo diezmo de todo. Y el Señor dice que ellos diezmaban incluso hasta de aquellas hierbas aromáticas que sembraban en su jardín. Así eran de exigentes consigo mismos. Por eso que ahora se siente superior a los demás. Y dice, te doy gracias, oh Dios, porque no soy como los otros hombres. En el mundo somos los fariseos. Los demás no son nada. Y ese publicano, ese es lo peor. Te doy gracias porque tampoco soy como ese. Vean el desdén con el que se dirige de los demás. ¿Por qué? Porque está lleno de orgullo, de autosuficiencia. Se cree lo mejor. Y eso lo expresa delante de Dios. Ahora viene finalmente la oración del publicano, que es totalmente distinta. Si el fariseo se exaltaba delante del Señor y de sus semejantes, ¿qué hacía el publicano cuando oraba? ¿Qué es lo contrario de la exaltación? O la autoexaltación, la humillación. Nosotros podemos exaltarnos, elevarnos a nosotros mismos, o podemos humillarnos. O en otras palabras, ser humildes. Vean lo que hace el publicano. Dice, más el publicano, para empezar, dice que él se quedó lejos, muy lejos, de la parte más sagrada del templo. ¿Por qué? Porque se sentía indigno. Él en ese momento era consciente de su pecado. Sabía que necesitaba el perdón de Dios. Reconocía sus errores. Reconocía sus faltas. ¿Cuántos pueden en esta noche reconocer su necesidad de Dios? ¿Cuántos en esta noche pueden venir delante de Dios y confesar sus pecados? Porque eso es bueno. Eso es algo que le agrada a Dios, que nosotros reconozcamos nuestras faltas, porque para hacer eso hay que ser ¿qué? Humilde. Amén. El humilde reconoce sus faltas. El humilde dice, sí, me equivoqué. Disculpe, perdone. No debía haber hablado así. Lo lamento. Ya no lo voy a volver a hacer. ¿Usted es así? Cuando se equivoca. O trata de justificar su pecado. Es que yo soy así porque tú eres así. Es que yo te engaño porque tú me engañas. Ahí no hay humildad. Ahí hay orgullo.
Este publicano se estaba humillando delante de Dios porque ni siquiera se quería acercar al altar, a donde estaban los objetos más sagrados del templo, porque decía: no, yo soy un pecador, no merezco estar aquí. Aquí está el Señor, no merezco. Entonces, expresa su indignidad quedándose lejos. Dice: no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Por qué no se atrevía a mirar allá donde está el Señor? Porque obviamente se sentía muy avergonzado. ¿Avergonzado de qué? Avergonzado de sus faltas. ¿Nosotros nos avergonzamos cuando hacemos algo malo? ¿O decimos: no, no pasa nada, hombre? No es nada. Ya pues, pequé y qué. Todos cometemos errores. Ahí no hay humildad, hermanos. Ahí no hay un real reconocimiento de lo que somos. En cambio, este publicano no es así. Este publicano se siente indigno. Este publicano se siente avergonzado delante del Señor porque lo ha ofendido. Tal es así que ni siquiera se atreve a mirar al cielo. ¿Y qué más? Dice: sino que se golpeaba el pecho en señal de dolor. Nos duele cuando erramos al blanco. Nos duele cuando ofendemos a Dios o cuando ofendemos a nuestros semejantes. Ofendemos a la esposa, ofendemos a los hijos, ofendemos al esposo o a los vecinos. Nos sentimos mal porque eso es humildad. Reconocer, dolerse del pecado para buscar un cambio. Entonces así estaba este publicano, se golpeaba el pecho porque sentía mucho dolor al saber que había defraudado a Dios, y hace una oración que es muy pequeñita. Amén. Quizás es la oración que todos deberíamos hacer. Y es la oración, le vuelvo a repetir, que le agrada a Dios. No tenemos que tratar de impresionar a Dios con nuestras palabras a la hora de orar. Él solo nos pide una cosa. ¿Saben qué es? Que nos humillemos y reconozcamos nuestra indignidad y reconozcamos lo que realmente somos. ¿Qué somos? Pecadores. Personas que necesitamos de la gracia de Dios. Usted sin Dios no va a poder vivir una vida correcta. Si Dios no llega a su vida, usted va a ir de mal en peor. Ya nosotros lo hemos experimentado antes de ser cristianos. ¿Cómo era nuestra vida? ¿Recuerdas? ¿Cómo era su vida? ¿Cómo era nuestra vida cuando no conocíamos a Cristo? ¿Era una vida buena? ¿Era una vida correcta? ¿Era una vida honesta? No. Porque estábamos sin Dios, sin su gracia. Pero ahora que estamos en Cristo, todo es diferente. Porque la gracia de Dios nos transforma. La gracia de Dios nos levanta. La gracia de Dios nos ayuda en el momento de flaqueza. Cuando sentimos una fuerte tentación de hacer lo malo. Ahí viene la gracia de Dios para darnos la fuerza necesaria para poder vencer ese momento de tentación.
Entonces nosotros necesitamos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. El problema es que a veces no lo reconocemos. Pensamos que estamos bien. Pensamos que no necesitamos de Dios. Con que vaya una vez a las 500 suficiente, hermano. Eso no es humildad. Eso es vivir alejado de Dios. Independiente de Dios. Pero ahora este que había vivido así, cambia de actitud. ¿Sabe Dios qué lo movió? ¿Qué lo quebrantó? ¿Qué lo humilló? Pero qué bueno que eso lo llevó a corregir su actitud. Y ahora viene al templo. Y no viene a perder el tiempo, sino viene a humillarse y buscar el perdón de Dios. Por eso le dice, Señor, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Le dice, Señor, yo soy un pecador y de los grandes. Amén. Y no solo le dice eso, sino necesito tu perdón, necesito tu gracia, ten misericordia de mí. Porque así se traducen en las versiones modernas, sé propicio a mí pecador. Para poderlo entender, leamos quizás alguna versión moderna. Y lo que está pidiendo ahí este pobre hombre es la misericordia de Dios. Le está diciendo, Señor, compadécete de mí, que soy un pecador, perdóname. Eso es todo. No le está pidiendo trabajo, no le está pidiendo sanidad, no le está pidiendo, qué sé yo, un novio, una novia, las cosas que muchas veces los hombres piden. Él va a la raíz de sus problemas. ¿Cuál es? El pecado. Y le dice, Señor, te he fallado, ten misericordia de mí, perdóname. No va con justificaciones, no va diciéndole, es que, Señor, esa persona pues me trató mal, por eso reaccioné. No, nada de eso. No va con excusas delante del Señor, ni tampoco trata de compararse con personas que son peores que él, porque así, fácil. Porque siempre hay alguien que es más malo que otro, como también siempre hay personas que son más buenas que uno. Amén. Si el fariseo se comparaba con lo peor, pues, como dice el dicho, en país de ciegos, el tuerto es rey. Pero ahora compárate con Dios. ¿Qué será de tu justicia? ¿Qué será de tu honestidad, de tu rectitud, fariseo? Es nada. Pero este publicano no viene así con excusas, ni tratando de calmar su conciencia, sino que él viene a reconocer lo que es. ¿Y qué era? Un pecador que necesita de la gracia de Dios. ¿Usted qué es? En esta noche respondamos a esa pregunta. ¿Qué somos ahorita? ¿Qué hemos venido? A conocer la iglesia, que hemos venido después de tiempo a reunirnos nuevamente. ¿Qué somos? ¿Cómo nos sentimos con nosotros mismos? ¿Nos sentimos lo máximo? ¿Nos sentimos mejor que los demás? ¿O podemos con humildad decir, yo soy un pecador, yo soy una pecadora,
que necesito de Dios. He venido para buscar la gracia y la misericordia de Dios. Jesús termina la parábola contándonos cuál fue el resultado de ambas oraciones. Y dice ya en el versículo 14 lo siguiente: os digo que hablando del publicano, que se había humillado y aferrado a la gracia de Dios, dice, os digo que descendió a su casa justificado. ¿Sabe lo que es? Justificado, perdonado, salvado. Vea, hermanos, no hay hombre tan malo que no pueda recibir la salvación si se humilla. No importa cuántas cosas terribles hayas hecho en tu vida, allá, en tu pasado. Quizás fuiste como este publicano, o como, qué sé yo, o como la samaritana. ¿Se acuerdan de la samaritana? Que tenía un pasado terrible. Cuando vino al Señor Jesús a pedirle de beber, el Señor la mandó a traer a su marido. ¿Y cuál fue la respuesta de ella? No tengo marido. Vea, no quería reconocer. Sus errores, porque estaba con un hombre. Es cierto, no era su marido. ¿Qué era entonces? Su contento, ¿cómo le llaman? Su pasatiempo, ¿qué era? El Señor le dijo, has dicho la verdad, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes, tampoco es. ¿Cuántos hombres ya iban en su historial? Pero no importa que usted haya tenido una vida muy desenfrenada. Si usted se humilla y reconoce delante de Dios con humildad lo que es, entonces recibirá el perdón de Dios, la gracia de Dios. Por eso el Señor dice, os digo que hablando del publicano, este terrible pecador, dice, descendió a su casa justificado. ¿Se imaginan cómo llegó a su casa el publicano? Llorando. El publicano de haber llegado a su casa en paz, llegó al templo con una enorme carga de pecado sobre su conciencia, pero ahora, después de humillarse y pedir perdón al Señor, se va a su casa libre de esa carga, en paz consigo mismo y con Dios. ¿No le gustaría a usted tener esa paz? Y no esos remordimientos que a veces vienen por las cosas malas que hacemos, o esas pesadillas, porque ahí está nuestra conciencia que no nos deja tranquilos. Entonces tenemos que humillarnos, tenemos que reconocer delante de Dios nuestro pecado y pedirle que tenga misericordia de nosotros, y entonces Él nos bendecirá. ¿Por qué? Él va a dar su máximo para ya terminar. Pero antes dice, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Qué otro? El fariseo. Qué triste saber que este fariseo, con tanta religiosidad, con tanta moral, finalmente no haya recibido el perdón de Dios. Temo, hermanos, que allá en el infierno haya mucha gente
entre comillas, muy buena, que se jactaba de sus virtudes y que llevada por esa jactancia nunca quería arrepentirse. O sea, allá en el infierno no necesariamente vamos a encontrar a los más desalmados. Amén. Mucha de esa gente mala, muchos de esos publicanos, Jesús los dijo, se lo dijo a los fariseos, que los publicanos y las rameras y las prostitutas y los ladrones van delante de ustedes al reino de los cielos. O sea que allá en el cielo vamos a encontrar a mucha gente que aquí en la tierra vivió un tiempo vidas de lo peor, pero que un día decidieron humillarse delante de Dios y reconocer sus pecados y buscar el perdón de Dios, la misericordia de Dios, y la obtuvieron. Pero otros que nos sentimos bien con nosotros mismos y que no queremos acercarnos a Dios con todas nuestras virtudes y cualidades, terminaremos en esa terrible condenación. ¿Por qué? Porque ahí dice el Señor, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así es para Dios. Dios levanta al humilde. ¿Pero qué hace con el orgulloso? Lo humilla. ¿Dónde queremos estar nosotros? ¿Con aquellos que son levantados o con aquellos que son derribados? Porque si seguimos en nuestro orgullo, en nuestra posición, que no queremos cambiar, que queremos seguir la misma vida de pecado, un día el Señor nos va a derribar. Amén. Entonces que no llegue eso, hermano, que sería terrible. Mejor hoy reconozcamos delante del Señor quiénes somos y busquemos de su misericordia. Yo quiero invitarle para que en esta noche busquemos a Dios con humildad, sin apariencias, porque Dios nos conoce. Dios sabe de qué pie cojeamos. Aquí podemos vernos muy bien, pero ¿cómo seremos? En lo íntimo, en lo privado. Dios lo sabe y quiere, hermanos, ayudarnos. Solo tenemos que humillarnos. Amén. Hagámoslo. Busquemos la misericordia de Dios por medio de Jesucristo. Porque para eso vino el Hijo de Dios, para ser ese mediador entre Dios y los hombres. Así que hoy recibimos gracia sobre gracia, dice el Evangelio de Juan, por medio de Jesucristo. Si es que somos humildes delante de Dios. Entonces vamos a orar. Y ahí en su lugar, yo le invito que se humille delante de Dios. No vamos a pasar acá adelante, no le vamos a decir levante su mano, ahí donde usted está, porque es algo entre usted y Dios y nadie más. Dígale: Señor, perdóname, necesito de ti, necesito que tú transformes mi vida. Y entonces nos hará mejores hombres, mejores mujeres para su vida. Vamos entonces a orar con los ojos cerrados. Amén. Y los que están viéndonos también a través de internet, hagan esta oración. Humíllese delante de Dios.
Y entonces Él le va a enaltecer, Él le va a levantar y le va a sentar en lugares de bendición juntamente con Cristo. Entonces dígale: amado Dios, hemos venido en esta noche a este lugar para reunirnos nuevamente y alabarte y escuchar tu palabra. Pero ahora queremos reconocer lo que somos. Pecadores. Señor, somos pecadores. No somos justos. Somos pecadores que necesitan un cambio. Necesitan tu perdón. Necesitan de tu gracia. Te pedimos que tengas misericordia de nuestras vidas. Ten misericordia, Señor, de nuestras vidas. Compadécete, ayúdanos, perdónanos. Salva, Señor, nuestras vidas. Haz de nosotros hombres nuevos, mujeres nuevas, que te amen, que te sirvan con generosidad. Ayúdanos, oh Dios. Rendimos nuestro corazón a ti, el Dios del cielo, por medio de tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias. Amén. Amén, hermano, que Dios le bendiga. No hay cosa mejor, hermanos, que humillarnos delante del Señor para recibir de su amor y de su gracia. Gracias a Dios, Pastor Víctor, gracias por la enseñanza que nos trajo hoy día. Ha sido una bendición de Dios para nosotros, hermanos, su iglesia. Amén. Contentos, agradecidos, porque no falta el alimento espiritual para nuestras vidas. Gracias a Dios. Bien, vamos entonces a motivarnos. Es un momento especial. No debe cortar esta comunicación que en este tiempo Dios nos permite tener virtualmente, comunicarnos como iglesia de Cristo y poder aprender más de las cosas de Dios. Es decir, escuchar lo que Dios desea para nosotros, para su pueblo, para sus hijos. Amén. Quiero leer un texto de la Biblia que está en 1 Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 30, en la parte final, donde un varón de Dios le dice al sacerdote Elí: nunca yo tal haga, dice de parte de Dios, porque honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Por qué estas palabras? ¿Por qué Dios expresa así? Es que Dios honra a los que le honran, y aquellos que le desprecian serán tenidos en pocos. ¿Cómo es que se puede despreciar a Dios? Es a través de las ofrendas, porque este sacerdote Elí, que era el encargado de ministrarle a Dios y que tenían sus hijos en el sacerdocio, no hacían lo que Dios les había enseñado, les había pedido que se hicieran con las ofrendas. Entonces, nosotros debemos tener cuidado, debemos tener los pensamientos de Dios para poder actuar de la manera que Dios quiere que actuemos. No tener en poco las ofrendas, lo que vamos a presentar a Dios. No es algo cómodo. Tiene que haber un sacrificio de parte de nosotros al presentar una ofrenda
que sea agradable al Señor. Primeramente nuestra vida y luego mostrar la generosidad. ¿A quién? Al Señor, a Dios, a aquel que nos ha dado la vida y nos ha dado todas aquellas cosas que necesitamos para permanecer en esta vida mientras dure nuestro peregrinaje. Amén. Entonces, qué importante es, hermano, hermana, poder orar a Dios, entender estas cosas y expresarle a Dios lo mejor y cuidar de hacerlo bien. Quiero en esta forma animarte para que seamos celosos, cuidadosos y no dejemos que la bendición de Dios se pierda por tener en poco las ofrendas del Señor. No te pierdas, continúa a través de esta transmisión hasta el final. Ahí puedes ver también el número de cuentas si deseas hacer llegar tu ofrenda a la iglesia, que es para proyectos que la iglesia tiene de alcanzar a otros para Cristo. Todo sirve, todo es útil en el reino de Dios cuando lo ponemos en la mano de Dios. Todo es útil, todo sirve si lo hacemos con amor y con gratitud a Dios, no con desprecio, ni como que lo que sobra. Amén. Entonces no te pierdas esta comunicación hasta el final. Necesitamos estar atentos, muy atentos, escuchar, aprender, ceñirnos, como los lomos del valiente se ciñen de la palabra de Dios, tenemos que ceñirnos de las cosas del Señor. Amén. Vamos a culminar. Ayúdame a hacer una oración y sigamos adelante con el culto. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo tan hermoso que nos has permitido tener al estar delante de ti. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, gracias. Hemos sido bendecidos por ti, Señor. Gracias. Gracias a Dios, hermanos. Es un día hermoso. Sigamos adelante. Continuemos.